Edu, querido, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de ayer jueves 16, que adelantamos acá en el noticiero en exclusiva, por supuesto generó conmociones en muchos ámbitos, por supuesto en el ámbito judicial, en el propio seno del Consejo de la Magistratura y también en el ámbito político. ¿Por qué? Porque hoy se conocieron declaraciones del ministro de Justicia, Martín Soria. ¿Recuerda la visita que hizo hace unos días, la semana pasada, sin ir más lejos, a la Corte Suprema? Y vemos una foto después de 8 meses de haber asumido. Pablo, tenemos para escuchar lo que Martín Soria dijo en relación a la Corte. Adelante. ¿No? ¿Dónde está la Corte? ¿Qué están haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Argentina, el máximo tribunal? Lamentablemente ahora tenemos una Corte Suprema que ya no aplica el derecho, sino que está jugando a hacer política. Bueno, es obvio que pasamos de tener una Corte, pasamos a tener una Corte que atenta contra la seguridad jurídica de la Nación, fallando 2 veces sobre el mismo caso y contradiciéndose en su sentencia con tan solo 7 años de diferencia. ¿Qué dijo sobre esto Martín Soria? Porque después amplió en declaraciones a otros medios. Cuestionó la seguridad jurídica, dijo que el fallo de la Corte vinculado al Consejo de la Magistratura atenta contra la seguridad jurídica cuando es un fallo que siguió las instancias judiciales. Primera instancia rechazaron la acción de inconstitucionalidad que promovió en su momento allá por el 2006 el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el viejo colegio. Luego la Sala Segunda de la Cámara Contencioso Administrativo Federal hizo lugar y la Corte avaló, por supuesto con otros considerando, los ministros votaron a su mejor saber y entender, lo que la Sala había dicho. Después habló de que la Corte se arrogó funciones legislativas. Miradas particulares, ama, ¿no?, del ministro de Justicia, porque la Corte lo que hace es funciones judiciales. La Corte interpreta, es el máximo órgano jurisdiccional, e interpreta las cuestiones vinculadas, entre otras, a la constitucionalidad, a la arbitrariedad, a la gravedad institucional, etc. En este caso, interpretó de que aquella ley que había promovido la entonces senadora Cristina Kirchner y que fue sancionada en tal sentido, era contraria a lo que la Constitución del año 94 preveía en cuanto al Consejo de la Magistratura. Después habló de que la Corte no respeta la división de poderes. Bueno, sí, la verdad, la Corte es un poder, es el Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia, lo decimos siempre con Eduardo y con el equipo, es la cabeza del Poder Judicial. Después está el Poder Legislativo, que es aquel que hoy vimos, escuchamos recién al diputado Ritondo, y aquel que discutirá o no el proyecto de ley que enviaron sobre los nuevos consejos de la magistratura, y después está el Poder Ejecutivo. Después dijo que es irracional el plazo de 120 días corridos, aclaro, porque siempre en derecho se plantea a los abogados, preguntamos, ¿corridos o hábiles? No, estos son corridos, vencen allá por el 17 de abril. Bueno, veremos si de acá el 17 de abril, ya le puedo asegurar, fuente que consulté, hoy empezó la rosca entre los abogados, los académicos, los legisladores, quiénes van a ser los que van a ir. Ya empezó a moverse informalmente, si usted quiere, esta novedad. Y por último dijo que hay una desbocada ambición de la Corte, dirigiéndose en especial a Horacio Rosati. ¿Por qué? Porque Horacio Rosati va a ser, porque lo dijo no Horacio Rosati, lo dice la Constitución. En su momento fue Julio Nazareno, hoy es Horacio Rosati, mañana será el doctor Lorenzetti, quien lo suceda en la Corte, en el mandato de la Corte. Rosati va a ser el presidente del Consejo de la Magistratura. Bueno, estas son cuestiones, por supuesto, que yo creo en lo personal, y con esto cierro, tanto lo que declaró el ministro Soria a la salida de la reunión con los ministros de Corte, de los cuales uno consulta con fuentes, y no fue tan así su alegoría para con lo mismo, lo que dijo a la salida, si usted quiere confrontar, el domingo pasado, no sé si viste, Edu, hubo un reportaje muy interesante, amplio, de Horacio Rosati, sí, y le pregunta sobre esto, y Rosati no dice que lo que dice Soria. Entonces se contrapone lo que dijo Soria con lo que realmente el presidente de la Corte dice que pasó. Y la verdad que no es una manera, a mi humilde entender, una manera de trazar un vínculo entre el ministro de Justicia y la Corte. No. Entrar, como diríamos la jerga, de patada voladora. Porque la verdad que entrar así con la Corte me parece que no es una manera de consensuar criterios cuando la Corte tiene su mirada. Y todos sabíamos que esto se iba a dar. Dirán, ¿por qué la Corte falló ahora? Bueno, la Corte falló, la Corte tiene sus tiempos. A partir del año que viene, Horacio Rosati, lo hizo Ricardo Lorenzetti cuando ejerció la presidencia, va a haber también un organigrama de sentencias. ¿Por qué? Para evitar estas interpretaciones que a veces hablan de que en qué tiempo la Corte resuelve tal o cual fallo o tal o cual caso. En un país serio, Soria no sería más ministro de Justicia después de estos dichos. Mucho antes, ¿no? Después de haber ido a patotear a la Corte, obviamente, en un país serio, el presidente le pide automáticamente la renuncia. Claro, es cierto, cuando fue a esa reunión fue por orden del presidente o mandado por el presidente o charló con el presidente previamente la patoteada a la Corte, ¿no?
Qué raro, un profesor de Derecho como es el presidente, ¿no? Conociendo, No y vos lo respetar conocés, a otro poder. vos conocés, Eduardo, cómo es el mundo judicial, sí. Cómo es la Corte, cómo es el orden, la disciplina, todo lo que es la Corte, fíjese, todo Guacería y Madera, es un ámbito jurisdiccional donde un ministro de Justicia traza un vínculo político, hay un vínculo, tampoco uno es ajeno a esto, hay un vínculo entre el ministro de Justicia, la Corte, hay una relación, pero de cordialidad, si es que se quiere tener un vínculo con la Corte. De esta manera creo que el vínculo se rompe, porque lo dijo, lea por favor el fin de semana, un reportaje de 4 páginas, Horacio Rosati, presidente de la Corte, habla entre otros de lo que pasó este día, y contradice lo que dijo Soria a la salida. Dice, no, la reunión fue en el marco de cordialidad, el ministro Soria no dijo, claro, cuando salió dijo, no, yo le dije a la Corte, bueno, no es lo que aparentemente pasó en el ámbito que estamos viendo en la foto. Silvia. Eduardo, también habría que decir que muy del estilo K, ¿no es cierto? Claro.